Bienvenidos amantes del análisis estructural. Hoy en nuestro canal resolveremos un ejercicio por el teorema de Castigliano. Acompáñenos. Bueno, como hemos visto anteriormente, había un teorema que se llamaba el teorema de Castigliano, que era uno de los métodos de energía que se utiliza normalmente para determinar el desplazamiento de un determinado punto. Este teorema consistía en poner a nuestra estructura una carga virtual, la cual equivale a cero. Esta carga virtual nos ayudará al proceso de realizar la determinación de este desplazamiento. Entonces, vemos aquí que tenemos una viga, el cual está propuesto. Las unidades serán kilopondios por pie. Y de acuerdo a este gráfico, nosotros vamos a determinar, según lo que nos pide, el desplazamiento en el punto D, un desplazamiento vertical. Y como dato se nos indica que EI es constante, o sea, el módulo de elasticidad y la inercia no intervendrán en este asunto. Siguiendo con nuestro ejercicio, vamos a ver que aquí tenemos primeramente la fórmula del teorema de Castigliano, que dice que es una integral que va de 0 hasta la longitud de nuestro tramo por el momento, por la derivada parcial de nuestro momento respecto a P, ¿no? Y sobre EI, que en este caso no lo vamos a utilizar porque es constante. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Como vemos, nuestra viga tiene dos apoyos, uno empotrado aquí a la izquierda y uno que es móvil a la derecha. Y en el medio tiene una rótula, el cual aligera las cargas. Entonces para esto nosotros por conveniencia vamos a dividir nuestra viga en dos, con un tramo 1 y con un tramo 2. Es aquí donde nosotros en el punto D, el cual nosotros necesitamos para hallar su desplazamiento, vamos a colocar una carga virtual P. Esta carga virtual cabe recalcar que es igual a 0, entonces solamente nos va a ayudar a determinar nuestras reacciones y nuestros momentos que nos van a ayudar a obtener ese desplazamiento en D. Entonces lo primero que vamos a hacer por conveniencia es utilizar este tramo 2. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, entonces en este eje, o podemos llamarle en Z si ustedes están trabajando con la altura, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en este lado va a ser igual a P con sentido negativo más 3 por toda la longitud que está aquí. Si nosotros vemos acá, la longitud será 8. 3 por 8 será 24, pero signo negativo. Y esto va a ser igual a 2 veces las reacciones que tenemos aquí, ya que van a ser iguales. Entonces yo pongo 2 veces reacción en C, que va a ser C y B, podríamos decirlo aquí, que van a ser iguales. Vamos a tener que menos P menos 24, aquí también faltaría el signo menos, entre menos 2 será la reacción en C. Entonces esto quiere decir P entre 2 sería 0.5 P y menos 24 entre 2 sería más 12. Entonces hasta el momento tenemos nuestra reacción en estos dos puntos, estas dos reacciones, que como dijimos, vamos a ponerlo de negro, va a valer 0.5 P más 12. Este también vale 0.5 P más 12. Entonces, ¿qué es lo que sigue en nuestro ejercicio? Dijimos que en este punto no va a haber ningún momento, y como es libre, tampoco va a haber ninguna fuerza, ninguna reacción. Entonces, si aquí tenemos esta reacción en este mismo punto, eso quiere decir que en este lado de acá tendremos otra reacción, pero con sentido contrario, pero la magnitud va a ser la misma.
Entonces vamos a poner que este es 0.5p más 2. Y si nosotros recordamos cuánto valía este tramo de acá, esto de acá vale 4 pies, ft viene de fits, que es pie en inglés, y aquí sería 4 pies también. Entonces podríamos determinar cuánto sería nuestra fuerza o una reacción en este lado, el cual sería de solamente hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? Como vimos, la sumatoria de fuerzas en el sentido hacia abajo tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas en el sentido hacia arriba. Entonces, si yo sumo 8 kilopondios más 0.5p más 12 kilopondios, esta fuerza debería salir 0.5p más 8 más 12, 20 kilopondios. Pero también va a haber un momento, y este momento va a tener un sentido antihorario. ¿Y cómo va a ser este momento? Este momento va a salir de multiplicar nuestra fuerza por el brazo de acción o el brazo o la distancia que tiene hasta este punto. Entonces, si yo tengo 0.5p más 12 por 8, me va a dar 4p más 128 más el 32 que no, claro, más el 32 que va a tener de 8k por 4p, me saldrá 4p más 128. Entonces el momento total en esta parte del lado. Entonces lo único que nos sirve hasta aquí es hacer ese diagrama. Ahora que ya tenemos el diagrama, nosotros tendremos que hacer algunos cortes para poder trabajar de mejor manera y hallar las verdaderas reacciones y los momentos con los cuales nos va a dar este desplazamiento. Entonces seguimos. Si nosotros seguimos, vamos a ver que acá vamos a hacer un corte. Primero vamos a trabajar con este lado. Entonces vamos a hacer un corte aquí y solamente vamos a trabajar con esto. Si vemos acá vamos a tener esa parte de nuestro tramo, ¿no? Aquí teníamos una fuerza que era igual a 0.5 p más 12. Esto es p. Y teníamos la distancia que vamos a ponerle por conveniencia que va a ser igual a x sub 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que tenemos hasta esa parte en nuestro corte. Solo esta parte hasta aquí, ¿no? Entonces, no puede ser 4p porque 4 pies porque 4 pies es hasta acá. Y solo estamos tomando una sección. Entonces, por esa razón nosotros le ponemos x sub 1. Si nosotros momentamos, el momento nos saldrá que este momento en el corte 1 será menos porque está en sentido negativo 0.5p más 12 por la distancia, que sería x sub 1. Y de ahí es donde nosotros obtenemos este momento 1. ¿Ok? Este x es x sub 1. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hacer otro corte para seguir hallando de alguna manera estas fuerzas que tenemos, estos momentos que tenemos. Si hacemos otro corte acá, esta vez ya contaría 4 pies y más una distancia que le vamos a llamar x sub 2. Y también estaría incluida esta fuerza que es de 8 kilopondios. Entonces si nosotros vemos acá, vamos a tener en esta parte corte 2,2 que le hemos llamado así. Vamos a tener la misma fuerza que teníamos antes, 0.5 p más 12, y en esta parte teníamos una más que era 8 kilopondios. Esto es 12 kilopondios también, cabe recalcar, no hay que olvidarnos nunca de las unidades. Y teníamos una distancia, la cual en esta parte ya era 4 pies, y acá tendremos un añadido que será x sub 2. Si nosotros momentamos todo esto y multiplicamos por su brazo de fuerza, esto sería igual a menos, porque siempre está en el sentido negativo. Como ya vimos, vamos a poner ese sentido para que nosotros no nos confundamos tanto aquí. Ok, tanto aquí como en estos
también estas fuerzas. ¿Ok? Entonces lo único que nosotros vamos a hacer es momentar este lado. Entonces vamos a tener 0.5p más 12k, o sea 12 kilopondios por el brazo de fuerza, ¿no? Si nosotros logramos momentar, el momento 2 que vamos a obtener va a ser igual a 0.5p por x sub 2, este x sub 2 más 2p más 20 x sub 2 más 48. Este va a ser el momento 2 que tenemos. Seguido a eso, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un tercer corte. ¿Dónde vamos a hacer ese tercer corte? Vamos a hacerlo aquí, en esta parte de acá, donde nos va a dar un momento, pero en este sentido ya también. Y si nosotros haríamos otro corte aquí, empezaríamos haciendo ese corte, también tendríamos el mismo momento, porque si nos damos cuenta, aquí tenemos la misma reacción, la carga distribuida está sobre toda la longitud de nuestra viga en este tramo, y la carga P que nosotros hemos incluido está justamente en el medio. Entonces, lo único que vamos a hacer es hallar un corte y multiplicarlo por 2, ¿ok? Al momento. Entonces, si nosotros hallamos ese corte, tendremos que acá está nuestra fuerza P y acá estarían nuestras reacciones, las cuales hemos obtenido de nuestro ejercicio, y tenemos también esa distancia que sería 4 pies. Si nosotros realizamos nuestro momento de la manera correcta, en este sentido negativo, pero estos en sentido estas dos reacciones en sentido positivo, tendremos que nuestro momento en el corte 3 es 0.5 p por x sub 3, el cual le vamos a llamar a esta partecita del tramo que nosotros hemos obtenido, porque no es hasta el 4p, más 12x sub 3 menos 1.5x sub 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces este es el momento 3 que nosotros hemos obtenido. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer de aquí es hallar esa derivada parcial para que nosotros tengamos ya todos los datos. Porque si ustedes recuerdan bien, lo único que necesitamos es los momentos, lo cual nosotros ya tenemos, esos momentos 3. Y lo que nos pide también es la derivada parcial del momento respecto a P. Y lo demás ya lo tenemos. Entonces, teniendo ya los momentos, podemos derivarlo respecto a P. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a derivar el momento 1 respecto a P. Si nosotros nos damos cuenta, si derivamos respecto a P, lo único que vamos a tener es menos 0.5 x sub 1. Si nosotros ahora derivamos el momento 2 respecto a P, son derivadas parciales, vamos a tener simplemente menos 0.5 x al cuadrado, digo x sub 2, disculpen, y vamos a obtener menos 2, y como vemos aquí no hay ningún p, entonces estas derivadas serían 0. Y siguiente tendríamos la derivada parcial del momento 3 respecto a p. ¿Cómo será eso? Vamos a ver. Aquí sería 0.5 x sub 3 más... no, nada más. Entonces es lo único que nosotros vamos a obtener. Y si nos damos cuenta es muy sencillo. No es nada del otro mundo. Entonces estas derivadas parciales nosotros necesitamos multiplicarlos con cada uno de nuestros momentos. Y la integral, de acuerdo a la longitud que tengamos de esa multiplicación, va a ser lo que nosotros necesitamos para hallar el desplazamiento. Entonces vamos a seguir. Ahora que tenemos la derivada parcial, vamos a ir a nuestro ejercicio, a la conclusión de nuestro ejercicio.
Entonces vemos que el desplazamiento en D se hallaba de acuerdo a la integral de la derivada parcial de nuestro momento respecto a P por ese momento dividido entre el módulo de elasticidad y la inercia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si nosotros solo tuviéramos un momento, solo calculamos de ese momento, pero en este caso hemos hecho 3 cortes y hemos determinado 3 momentos. Entonces vamos a sumar esos 3 momentos. Entonces, de la parte 1 nosotros obteníamos que este era el momento. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes recuerdan que nosotros nos habíamos inventado una fuerza virtual P. Y esa fuerza virtual P era igual a 0 en magnitud. Entonces, si yo reemplazo ese P0 aquí, mi momento 1 va a ser igual a menos 12x1. Y lo que le voy a multiplicar es mi derivada parcial del momento respecto a P, la cual ya habíamos hallado aquí, menos 0.5x1. Lo mismo hacemos con el momento 2. Mi P era 0, entonces aquí tengo 0, este 0 se va, y aquí me quedaría 20x2 más 48, pero con signo negativo. Entonces eso es lo que yo voy a poner acá. Y le voy a multiplicar lo que yo he hallado de la derivada parcial, la cual la tengo aquí. Entonces, es muy claro lo que estamos haciendo. Seguimos de la misma manera con el momento 3. En el momento 3 tengo P0, entonces me quedaría 12x3 menos 1.5x3 al cuadrado. Y eso es lo que yo voy a colocar en esta parte. Como habíamos dicho, hay dos veces ese tramo que se repite, entonces yo lo multiplico por 2. Y aquí es la derivada parcial de ese momento 3 respecto a P, la cual también habíamos hallado. Y es muy sencillo. Entonces, como nos dimos cuenta, el teorema de Castigliano es muy sencillo. Solamente necesitamos hallar los momentos y derivarlo parcialmente respecto a P, multiplicarlo, y aquí tenemos la integral. Integrando esta primera parte de nuestra ecuación, nosotros vamos a obtener que la integral, disculpen, será 2x al cubo. Pero esto va de 0 a 4. Entonces, si es 0, esto va a terminar siendo 0. Entonces solamente me va a importar 4. 4 al cubo por 2, que será 128. Siguiendo con esto, la integral de toda esta ecuación me saldrá 10x al cubo más 96x al cuadrado más 288x sobre 3, también yendo de 0 a 4. Si nosotros reemplazáramos todas las x 0, pues me daría 0. Entonces tendría que solo reemplazarlo con 4, ¿no? Al final me saldrá 1109.33 y con un periodo, ¿no? Entonces, de la misma manera yo integro esta ecuación y yo voy a obtener que la integral es menos 3x al cubo más 32x al cubo, de 0 a 4 otra vez, todo sobre 16. Entonces, si yo reemplazo primero 4 y le resto eso, lo de 0, va a seguir siendo lo de 4. Entonces, esta va a ser 80 por 2 será 160. Sumando todo esto, me sale que el desplazamiento en ese punto D, verticalmente, es 1397.33. Como vemos, el teorema de Castigliano es muy sencillo y muy útil para poder hallar esos desplazamientos a través de que nosotros podemos añadir una fuerza virtual llamada P. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el resultado de nuestro ejercicio y muy claro, lo único que nosotros vamos a hacer es comprobar en nuestro programa. Tenemos mucho software que nosotros podemos utilizar y en esta oportunidad vamos a utilizar lo que es el SAP. Lo que primero hacemos para utilizar el SAP es añadir un nuevo modelo y nos vamos a lo que son las unidades. Como vemos, aquí está ya colocado especialmente al ejercicio, que es kilopondios y pies, ¿no? Nos vamos a las vigas, decimos cuántos espacios tenemos en nuestro esto. Nosotros vamos a poner que tenemos 4 y cada uno de esos espacios es de 4 en pies, ¿no? De longitud. Entonces le damos OK. Vamos a borrar la parte de 3D porque no la vamos a necesitar en esta parte de nuestro video.
y vamos a colocar aquí primero nuestras restricciones o nuestros apoyos. Es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Entonces, como vimos, solo tenemos dos restricciones, ¿no? Aquí y acá. Aquí era un empotrado y aquí teníamos un móvil. Y aquí solo era todos, no teníamos nada, ¿no? Solo teníamos algunas cargas. Entonces le vamos a aplicar esta que es sin restricciones y ya tenemos acá. Pero aquí teníamos un empotrado. Entonces igual vamos a aplicarlo. Y aquí está bien porque teníamos un móvil, pero por si acaso vamos a aplicarlo también. Y sale lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que después de esto vamos a hacer es añadirle aquí grados de libertad. Vamos a añadirle esa libertad para que no tenga ninguna restricción, ¿no? Porque aquí es un punto sin restricción. Entonces lo que vamos a hacer es asignar. Nos vamos a ir a Frame. Vamos a ir a Release. Y en esta parte vamos a seleccionar la parte izquierda de nuestro y vamos a decir que el aligeramiento está al final, porque aquí es en el punto, ¿no? Entonces aplicamos y en esta parte al contrario va a estar al inicio y aplicamos. Entonces ya tenemos el aligeramiento en ese punto, ¿ok? Entonces ya tenemos todas nuestras restricciones hasta el momento, todo bien. Lo que sigue a esto en este software es definir el tipo de material con el cual vamos a trabajar. Para eso vamos a crear un nuevo material. Recuerden que nuestro ejercicio nos decía que nosotros no íbamos a considerar el módulo de elasticidad y la inercia. Entonces por eso es que nosotros tenemos que crear un nuevo material. Vamos a ir a usuario, luego vamos a apretar material, tipo de material otro, le vamos a dar en OK, vamos a crear material 1. Aquí siempre le vamos a poner 0 porque no estamos considerando el peso de nuestra viga, y le vamos a poner 1 porque no consideramos el módulo de elasticidad. Entonces le damos a material 1, OK, y siguiendo con el ejercicio vamos otra vez a definir, pero en esta oportunidad vamos a definir nuestra sección transversal. Ahora vamos a crear también otra sección transversal. Vamos a ir en esta parte a otro, general, y aquí los tres primeros siempre deben ir con 1, ¿no? Y los demás vamos a ponerle 0, debido que no los vamos a considerar, entonces no los necesitamos. Vamos OK, y en esta parte le vamos a poner sección 1. Vamos a vincular con el material que anteriormente hemos creado y vamos a ir a dar OK. No necesitamos cambiar esto porque estamos vinculando el material y como vimos no va a contar la inercia de esta viga. Entonces no necesitamos cambiar nada. Vamos a sección OK. Y ahora en esta parte del ejercicio vamos a asignar una sección la cual ya hemos creado. La aplicamos y le damos OK. Como vimos ya está aplicado, ¿no? Lo que sigue al ejercicio es únicamente agregarle las cargas. Como habíamos visto en nuestro ejercicio, aquí está, vamos a ponerlo. Teníamos una carga de 8 kilopondios en este punto entre A y B, y teníamos una carga distribuida de 3 kilopondios por pie desde este punto hasta el final. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos primero a asignar una carga puntual. Y como está en el eje Z, vemos siempre los ejes, vamos a añadirle en el eje Z, pero para abajo, entonces va a ser menos 8 kilopondios. ¿Y dónde le vamos a añadir? En B, entonces voy a aplicarle, ¿no? Como vemos, aquí ya tengo mi fuerza de 8 kilopondios. Ahora voy a asignar una carga distribuida. Pero esta carga distribuida, ¿dónde la voy a asignar? En esta parte de mi viga, solo en este tramo. Y es de 3 kilopondios por pie. Yo lo aplico y ya está. ¿Ok? A veces las cargas desaparecen, no es que no estén ahí, sino que hemos agregado otra carga, ¿no? Y esa es la que nos estamos mostrando. Entonces, siguiendo con el ejercicio, lo único que vamos a hacer es ir a definir los casos de las cargas o load cases.
y vamos a eliminar la modal, ¿ok? Porque no la necesitamos, solo estamos trabajando con cargas muertas. Entonces le eliminamos y le damos OK. Siempre también por algún caso tenemos que ir a este análisis donde mayormente, como en este ejercicio, vamos a trabajar solo en dos ejes. Entonces lo único que sigue a esto es hacer correr nuestro ejercicio, ¿no? Le doy en Run Now. Voy a guardarlo como viga ejercicio número 43 de mi libro de Hibbeler. Y me sale la deflexión, ¿no? Entonces me dice cómo yo voy a hallar ese desplazamiento que me pedía en el punto D. Entonces lo único que voy a hacer es ir a mi SAP y voy a ver aquí el desplazamiento. Este no es el punto D, este es el punto A, B, que está ahora por acá, como vemos, el punto C, y por acá está el punto D. Y como vemos, ahí dice U sub 3, menos 1397.33. Ese es el desplazamiento que ha sufrido en este punto D. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos según la resolución de nuestro ejercicio, recuerden 1397.33, y nos damos cuenta que resuelto manualmente nos sale lo mismo. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es una demostración de que tanto con el software y manualmente por el teorema de Castigliano nos debe salir lo mismo, ¿no? Hemos concluido que el teorema de Castigliano es muy útil para este tipo de ejercicios. Espero que les haya servido esta explicación y nos veremos pronto.